Hola, en este vídeo vamos a ver la creación de una visualización muy interesante en Plotly como son los heatmaps. Un heatmaps nos permite crear una visualización para comparar tres variables a la par. Normalmente dos van a ser categóricas y son las que pondremos en los ejes X e Y una variable numérica que representará el color en cada intersección de todas esas categorías de nuestros ejes. Vamos a partir para plasmar el ejemplo de un data frame en el que tenemos una columna variable con el día, vamos a tener otra columna con la hora dentro de ese día y otra columna con la temperatura promedio. Con estas tres variables vamos a poder crear este heatmaps, donde la columna de día, la variable día, la estamos poniendo dentro del eje X, la columna de hora, la variable hora, en el eje Y, y después en cada intersección de estas dos variables vamos a tener la temperatura promedio y en función de ese valor pues vamos a poner un color u otro en la escala que elijamos. Para poder crear gráficos de este tipo vamos a utilizar la sintaxis por defecto. La sintaxis vamos a utilizar las librerías de Plotly convencionales, vamos a utilizar en Data el método heatmap de Go, donde indicaremos en X la columna de data frame del eje X, en Y la columna de data frame del eje Y y en el argumento Z pondremos esa tercera variable que serán los valores que marquemos en cada una de las intersecciones, en cada una de las rejillas que tenemos en nuestro gráfico. También tendremos, como siempre, nuestro objeto layout para el diseño y después crearemos la figura y haremos el plot para crear el fichero HTML. Vamos a ver dentro de Atom cómo generar un script para poder crear este tipo de visualizaciones. Bien, pues para crear estas visualizaciones vamos a importar, como siempre, las librerías. He importado una librería de subplots, puesto que vamos a aprovechar en este vídeo para crear dentro de la misma visualización diferentes subplots. Vamos a importar pandas para que así podamos importar la carga de datos, que será leer un fichero CSV, y en ese fichero CSV lo único que tiene es una columna del día con todos los días de la semana, otra columna de la hora con todas las horas dentro de cada día y su valor de temperatura promedio. Todo ello lo cargaremos en el dataframe def-temp. A continuación crearemos el objeto data y para el objeto data vamos a utilizar go-heatmap, donde heatmap tendrá el argumento X, donde estamos insertando en el eje X la columna día de nuestro data frame, en el argumento Y, en el eje Y, tendremos la columna hora y en Z los valores que marcaremos será en base a la columna temperatura promedio. Importante indicar que Z siempre tiene que ser una lista para que opere adecuadamente el visual. Por tanto, añado al final de esa columna que lo convierta a valores y después a una lista. Por tanto, con esta sentencia globalmente nos va a coger adecuadamente los datos. También tenemos un argumento interesante que es color scale y que se puede consultar en la documentación todas las posibles combinaciones. Color scale es jet, lo ponemos a jet para que haga esa diferenciación desde azules hasta rojos, algo muy apropiado para representar la temperatura. Una vez que tenemos este objeto data, ya podemos crear el layout, donde indicamos, por ejemplo, el título de nuestro visual y posteriormente crearemos, como siempre, la figura y el plot. Si ejecutamos este script, vamos a ver el resultado. Bien, pues el resultado es el siguiente. Estamos viendo que en el eje X tenemos cada día y en el eje Y la hora. Por tanto, dentro de cada rejilla y cada combinación de día y hora, estamos viendo el valor con un color diferente en base a esta escala de la temperatura promedio. Vemos claramente que en las franjas centrales del día es donde hay una mayor temperatura promedio. E incluso vemos que el jueves, sábado y domingo son los días de mayor temperatura dentro de toda la semana. Bien, es un gráfico muy interesante que lo va a poder poner en práctica en múltiples casos prácticos. Ahora vamos a dar el siguiente paso. Vamos a aprovechar este vídeo también para crear subplots. Y para crear subplots tenemos esta parte del código de aquí abajo. Para crear subplots lo que vamos a tener son dos visualizaciones que queremos representar al mismo tiempo. Pues, por ejemplo, vamos a crear una traza que va a ser un heatmap a su vez y que vamos a especificar, por ejemplo, columna día en el eje X, columna hora en el eje Y y en Z vamos a tener también esa temperatura promedio, es decir, lo mismo que habíamos indicado previamente, pero sin el color scale igual a jet, puesto que esa traza que teníamos previamente es la traza 2. La traza 2 es exactamente igual, pero con color scale igual a jet. Por tanto, traza 1 cogerá la escala de colores por defecto del gráfico de heatmap. Una vez que tenemos estos dos subplots, estas dos trazas creadas, ahora lo que tenemos que hacer, en lugar de crear un objeto data como venimos haciendo hasta el momento con una lista de estas dos trazas, vamos a ver otra manera de hacerlo. Vamos a crear una figura donde invocamos a la librería subplot y al método makeSubplot.
le estamos diciendo que haga una rejilla de una fila y dos columnas. Por tanto, en la misma fila nos va a representar posteriormente los dos subplots. Y aquí podemos indicar también el título de cada uno de esos subplots. También con el argumento ser y access le indicamos si comparte el eje Y o no. Vamos ahora a añadir las trazas a esta figura. En lugar de crear un objeto de data con esas dos trazas, directamente vamos a crear con el método happen, vamos a añadir cada una de estas trazas a esa figura que acabamos de crear, la figura 2. Y le decimos que la traza 1, la traza en la que no tenemos el color scale especificado, nos la inserte en la fila 1, columna 1. Y en la figura 2 también vamos a añadir una traza que va a ser la traza 2, se va a insertar en la fila 1 y la columna 2. Por tanto, va a estar a la derecha de la traza 1. Como siempre ahora, pues vamos a generar con la salida de pyodplot, utilizando ya la figura 2 que acabamos de crear y el nombre del fichero 312 heatmap temperatura multi html. Vamos a ejecutar este script y vamos a ver el resultado que nos devuelve. Vamos a guardarlo. Bien, pues vemos que el resultado, como hemos especificado dos salidas, nos ha creado un fichero igual que el que teníamos previamente, pero también tenemos otra segunda salida de la figura 2, donde nos ha marcado a la izquierda un subplot con el color scale, el normal, el de por defecto, y también nos ha marcado a la derecha un subplot con el color scale jet. Por tanto, así vemos que podemos crear diferentes subplots con diferentes visualizaciones. Y esto es algo que podemos hacer tanto para heatmaps como para otras visualizaciones de Plotly. Muchas gracias.